Muy buenos días, amigos de este canal La Pelotera, que sale muy espaciado cuando hay temas de largo alcance que justifiquen ocuparlos en reflexiones que eh, son necesarias para poder ejercer lo que yo llamo un comportamiento ciudadano, es decir, un comportamiento con base en información, con base en valoraciones, con fundamento, en contextos, en opiniones múltiples que le ofrezcan al que accede a la información muchos puntos de vista, de tal forma de que su decisión sea libre, que su decisión sea voluntaria. Dicho esto, me voy a referir a un video que en YouTube me permití subir en los tiempos en que se comenzaba a discutir la necesidad en el gobierno del presidente Santos sobre la negociación con la FARC. En esa época me permitía afirmar que era absolutamente necesario que tal negociación se diera, no tanto por razones económicas, por razones de lo que pudiéramos llamar un romanticismo pacífico o pacifista, sino fundamentalmente por necesidades económicas. En aquella época, cuando el presidente Juan Manuel Santos aclimataba, a pesar de la oposición de su jefe o ex jefe en aquel momento, la decisión de hacer de Venezuela mi nuevo mejor amigo, yo me permitía recomendarle a los seguidores que tengo en ese canal a que consultaran en Google bajo las siguientes palabras un documento en PDF que está disponible para su lectura. Esas palabras eran: de Bogotá al Atlántico, por los ríos Meta, Bichada y Orinoco. Un libro de 1904, si no estoy mal, de Santiago Pérez Triana. Santiago Pérez Triana. Allí me permitía sugerir que ese proyecto de la élite bogotana del siglo XIX, que ordenó, financió esa exploración de ir desde Bogotá hasta el Atlántico por un camino distinto al del río Magdalena, en ese proyecto estaba la explicación del por qué Juan Manuel Santos buscaba avenirse con el presidente de Venezuela, calificándolo de mi nuevo mejor amigo. Y decía que ese proyecto era complementario con todo lo que se había venido haciendo en cuanto a la comunicación entre Bogotá y Villavicencio y la comunicación de Bogotá con Tumaco y con Buenaventura. Un trayecto que en el pasado implicaba 18 horas, como era el de Bogotá a Villavicencio. Para esas épocas se hacía en escasas 4 horas y media. Y un trayecto de otras 12, 14, 15 horas hacia Cali se estaba reduciendo a través de túneles, contratúneles, autopistas y demás obras a unas 4 o 5 horas. Y entonces planteaba lo siguiente: ¿por qué hay que negociar con la FARC? Porque es que ese trayecto que hay entre Puerto Ordaz en Venezuela, desembocadura del río Orinoco, y Tumaco o Buenaventura en Colombia, en el Océano Pacífico, era un trayecto que tenía dos puntos en los cuales las FARC estaban ejerciendo el control. Uno de esos puntos era el Caguán. Eso lo visualizó Pastrana. Lo que pasa es que él nació para no reconocerle méritos a nadie, solamente a su espejo, porque ni a su papá.
Y el segundo cheque o la segunda llave de control estaba en la zona de Buenaventura, Tumaco. Esas dos cosas tenían que desactivarse para poder tener un corredor de comercio binacional entre el Atlántico, Europa y el Pacífico, a través de estos dos grandes puertos o sistemas portuarios de Puerto Ordaz y de Buenaventura, Tumaco, un corredor seguro, un corredor económico, un corredor competitivo para resolver los problemas de espera y de las ineficiencias a pesar de la ampliación que se presentaban en el Canal de Panamá. Por otro lado, me permitía hacer anotaciones en el sentido de que este camino, que ya había sido explorado por Santiago Pérez Triana en 1894, era la respuesta a el proyecto de las élites antioqueñas que buscaban la misma solución de unir el Atlántico, perdón, el Caribe en este caso, con el Pacífico a través del proyecto Turbo en el Caribe, Golfo de Urabá, Medellín, buscando una salida a través de lo que ellos llamaban el ferrocarril verde por Nuquí o Tribugá. O, como lo pensó en su momento, en la década de 1890, Francisco Javier Cisneros, buscando conectarse con el ferrocarril del Pacífico, el ferrocarril de Antioquia y el ferrocarril Barranquilla-Puerto Colombia, Puerto Colombia-Cartagena, Cartagena, conectarse en sentido occidente con el ferrocarril de Antioquia para, a través de las montañas antioqueñas, conectarse con lo que hoy conocemos como el eje cafetero y salir a Buenaventura o a Tumaco. Pero era ese el proyecto de la élite antioqueña. Un proyecto que convertiría a Medellín en el eje político, administrativo y económico de Colombia. A eso se oponían o se opone la élite bogotana a través de este otro proyecto de un corredor binacional. Pues bien, eso fue ya hace algo más de 16 años. Pero no faltaron los que dijeron que eran simplemente entelequias. Recientemente, el señor presidente de la República, una vez en su campaña y ahora, hace un par de días, siendo hoy 24 o 25 de noviembre del año 2022, en su campaña hacía una referencia muy interesante y que tal vez los amigos del Centro Democrático han olvidado. Y fue que en su momento el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo la misma premonición respecto de la necesidad de integrar a Venezuela y a Colombia en proyectos binacionales que resolvieran problemas a ambas naciones. Y trabajó con Chávez en su momento, el famoso gasoducto binacional que aspiraba el proyecto llegar a llevar gas desde Venezuela hasta Panamá. Eso se cayó. Ahora se busca reactivar. Pero en la campaña electoral, Petro se refería a esas relaciones naturales, culturales, sociales, económicas y políticas que siempre han existido entre el Zulia y los Santanderes. Y de cómo en algún momento de nuestra historia ese sistema se integró con el río Magdalena a través del ferrocarril del Zulia, que integraba en la práctica al Golfo de Maracaibo con el río Magdalena. Esa era la visión. Unir el Atlántico con el Magdalena, buscando integrarse a través del ferrocarril del Pacífico con una salida al Pacífico.
Petro retomó esa visión y en su campaña la planteó. Posteriormente se refirió al ferrocarril Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, en la perspectiva de unirlo con el sistema turbo que le permitiría a estas tres ciudades integrarse con el proyecto internacional de una salida alternativa que pudiera suplir las deficiencias del Canal de Panamá. Dijeron que estaba loco, pero esa salida la planteó Francisco Javier Cisneros en 1898. 1898. Y la definía muy sencillamente diciendo: prolonguemos el ferrocarril Barranquilla-Puerto Colombia hasta Cartagena por el camino de Usiacurí, bueno, en esa época se llamaba Sabana Larga, Usiacurí, Isabel López, Luruaco y lo que hoy llamamos la zona de Pasacaballos y Mamonal, para luego buscar en sentido general nordeste cómo integrarse con el ferrocarril de Antioquia y a través de las montañas con el ferrocarril del Pacífico y así unir el Atlántico con el Pacífico. Un sueño viejo de esta república. Pues bien, en este fin de semana, ayer jueves, antes de viajar a México, el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, dijo lo siguiente. Voy a permitirme leerlo textualmente, como lo reproduce hoy el diario El Heraldo de Barranquilla, en su página 7C de la edición de hoy, viernes 25 de noviembre de 2022. Línea férrea. El mandatario colombiano llegó a México tras participar en el Encuentro Nacional de Infraestructura, en donde lanzó una propuesta para la línea férrea entre Pacífico y Atlántico. El mandatario dijo que esta propuesta, la cual realizó durante la campaña, es viable y ayudaría a que el sector de carga del mundo vea a Colombia como la alternativa para descongestionar el canal de Panamá. Ligar al Pacífico con el Atlántico para atraer a parte de la carga que se mueve en el mundo para financiar nuestro sistema férreo, porque nuestra propia carga no lo logra. La figura es una concesión o APP, alianza público-privada, que es una derivación, si se quiere, pero si nosotros ligamos Pacífico con Atlántico, hacemos un bypass al canal de Panamá que está congestionado y luego hay una carga que estaría disponible para financiar ese bypass, indicó el presidente. Asimismo, aseguró que para hacer la realidad se debería trabajar conjuntamente con el sector privado de la infraestructura. Podríamos tener ese referente. Quizás no sea en nuestro gobierno, quizás son varios, pero aquí una iniciativa privada que pensase en esos términos de lo que significa la alimentación en tiempos de crisis climática en el mundo, podría perfectamente encontrar que es absolutamente rentable, dijo. A su vez también dijo que se conectaría, esto es importante, a Tumaco con el oriente, pasando por el piedemonte selvático y el Valle del Patía. Luego en los llanos orientales ya se puede ir a Puerto Carreño y superando el problema binacional se saldría al Atlántico. Ratificó que con esta obra Colombia tendría un buen desarrollo económico, sobre todo en la agricultura. Es el sueño de 1894, mandado a explorar por el gobierno nacional al viajero que escribió este libro, Santiago Pérez Triana, que está disponible en PDF en la internet, de Bogotá al Atlántico por los ríos Bichada,
Bichada, Meta y Orinoco. Ahí está, es plasmado esto mismo que está diciendo Gustavo Petro. Y lo otro puede ser consultado en los anales del Congreso de Colombia en las múltiples defensas que le tocó hacer sobre este tema al señor Francisco Javier Cisneros. Y a mi modo de ver, con lo dicho por Petro en el día de ayer, está tomando partido a favor del sistema binacional Colombia-Venezuela, que va desde Puerto Ordaz hasta Tumaco, pasando por Bogotá y la región siderúrgica, integrando al sistema el Golfo de Maracaibo y los antiguos territorios cruzados por el ferrocarril del Zulia, lo cual concreta una vieja aspiración de todos los que viven o vivimos más conectados a Maracaibo que a la mismísima Bogotá. Conectar el Pacífico con el Atlántico fue la razón del descubrimiento de América. Buscar esa ruta para conectar las economías de Oriente con las economías europeas. Sigue vigente y nosotros seguimos ahí en la mitad. Barranquilla tiene que tomar decisiones sobre esto. Cartagena va a ser la primera golpeada por la acción que sobre este sistema va a ejercer lo que se ha desarrollado en Antioquia en el Golfo de Urabá. Le comentaba a alguna candidata a la alcaldía de la ciudad de Cartagena que tenía que incluir dentro de su análisis el tema del puerto de Cartagena, la doctora Mariluz Londoño, ex jefa de planeación del departamento de Bolívar, acerca de cuál sería el escenario que le tocaría sufrir a Cartagena en este proceso que ya es inatajable de tener en Puerto Antioquia, en la zona del Urabá, un sistema de logística portuaria que le competiría por la carga en ese proceso de aglomeración y fragmentación que le ha hecho posible hasta hoy a Cartagena quitarle la primacía portuaria a Barranquilla. Esto va a cambiar. Y Petro, a mi modo de ver, ha apostado al sistema Puerto Ordaz, Buenaventura, pasando por Bogotá. ¿Será capaz Santa Marta de entenderlo y de articularse funcionalmente al sistema Zulia? ¿Cómo? No sé. Para eso tienen un alcalde y unos gobernadores en el Cesar y en La Guajira. Pero si no se integran al sistema que alguna vez fue planteado a través de Findeter, a través de un documento que se llama Diamante Caribe Santander, si no se retoma esa propuesta de planeación nacional prefigurada en ese documento y que fue puesta a consideración de los caribeños en las épocas del presidente Santos, que fueron mandadas a guardar, a recoger y a tapar en los tiempos del gobierno de Uribe a través del presidente Duque, que buscó privilegiar nuevamente el sistema Turbo, Medellín, Nuquí o Tribugá, y en último caso, Turbo, Medellín, Medellín, Eje Cafetero, Buenaventura. Eso que se conoció con el nombre de sistema o diamante Caribe Santanderes tiene que ser desempolvado. Ahí están los archivos de Findeter que deben ser vueltos a analizar luego de lo que ayer dijera el presidente Gustavo Petro Urrego en el Congreso Nacional de Infraestructura antes de viajar a México. Lo dije hace más de 16 años. Bueno, ahora que un presidente recoge esta visión, vamos a ver qué pasa. Hasta pronto.